En Radio Morena, la gigante del Pacífico, estábamos esperando, ya está con nosotros la ingeniera Sofía Espín Reyes, legisladora por la Revolución Ciudadana, que concluye su periodo y que por supuesto mañana ya otros serán los legisladores y las legisladoras que forman parte de la nueva Asamblea Nacional, los 151 nombres que estarán. Pero hagamos un balance, hablemos de la situación política del país con usted, ingeniera Sofía Espín Reyes. Qué gusto recibirle. Buenos días, bienvenida a Radio Morena. Bueno, buenos días, un gusto para mí estar en Radio Morena. Muchas gracias por darme este espacio, un espacio que quiero que sirva para agradecerle al pueblo ecuatoriano, en particular a Guayaquil, al Distrito 1, que nos dio sus votos para que nosotros podamos estar en la Asamblea Nacional y creo que hemos cumplido. Yo estoy en la Comisión de Fiscalización, he estado estos 2 años en la Comisión de Fiscalización y hemos hecho, ayer hacíamos un análisis de cuántos juicios políticos se llevaron a cabo y se llevaron a cabo 29 procesos de juicio político. No, ahí hay varios, por ejemplo, se sancionó al señor Santos Albite, no se logró la sanción de la señora Mónica Palencia y cuánto hubiera sido importante que se sancione a esa funcionaria porque finalmente le quedó debiendo al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano sabe, por ejemplo, que nunca hubo Plan Fénix. Se llevó a un proceso de juicio político a la señora Gabriela Sommerfeld, que tampoco se concluyó en una destitución, pero que el país se da cuenta de que llevar a cabo estos juicios políticos son importantes para cuestionar lo que están haciendo los funcionarios de gobierno, en este caso el gobierno del señor Noboa. Entonces, realmente creo que hemos cumplido y quiero aprovechar los micrófonos de Radio Morena, que además me ha permitido tener esa cercanía con la ciudadanía de Guayaquil, el Distrito 1 en particular, para agradecer a el sur de Guayaquil, a la parroquia Jimena, a la parroquia Febres Cordero, que nos dieron sus votos para estar ahí en el Parlamento. Ahora, como ustedes lo han dicho, yo voy a estar en el Parlamento andino, pero otros compañeros toman la posta en la Asamblea Nacional y quiero decir que seguimos teniendo esa primera fuerza política de la Asamblea Nacional. Sacamos 66 legisladores, ADN saca 65 legisladores, sin embargo no nos aceptaron 2 apelaciones el Consejo Nacional Electoral que nos hubiera permitido conseguir un curul más en Esmeraldas y un curul más en Sucumbíos. Entonces sabemos que siempre hemos estado con esta cancha inclinada y eso no nos permite tener 2 legisladores más. En todo caso, y a pesar de que les molesta, la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional sigue siendo la primera fuerza política con 66 legisladores. Entonces, otros compañeros toman la posta y, por supuesto, les deseamos el mejor de los éxitos, porque el éxito, por supuesto, de una Asamblea Nacional también serán el éxito para el país. Es muy duro, demanda de mucha valentía, de mucho sacrificio y a veces hasta de riesgos, y siempre de riesgos, porque usted corrió riesgo en algún momento y en varios momentos hasta que la metan presa, que en varias ocasiones. Este tipo de cosas sucede deslealmente, lamentablemente en nuestro país. Gracias por agradecer al pueblo, porque así debe ser. Usted ha sido una de las legisladoras muy nobles que agradece a nuestro pueblo, porque si no es por el voto del pueblo no se está allí. Pero el presidente Correa ya muy fuertemente ha hablado y está en Diario Expreso el día de hoy en su página número 2. Dice, Correa dice que los desleales deberían dejar su movimiento. Eso significa muchas cosas, pero más allá de aquello, las persecuciones que han tenido, según se ha comentado, han sido muy fuertes y también los temores. El ser humano también en algún momento ya tiene miedo. ¿Qué pasó? ¿Sigue firme su concepto de servir o no servir al pueblo ecuatoriano? Hemos visto cómo en este momento la hermana del expresidente Rafael Correa, doña Pierina, arquitecta Pierina Correa, agradeció en el Parlamento, renuncia a todo y se retira de la política. ¿Qué opina usted de todo lo que ha pasado en el Ecuador, apreciada ingeniera Sofía Espín? Bueno, yo hacía esa evaluación y por eso agradecía también el espacio en Radio Morena y a usted, estimado abogado, porque al final de un proceso como el que hemos llevado, después de inclusive una muerte cruzada, hay que hacer una evaluación.
y la evaluación es que nosotros le hemos querido cumplir al pueblo ecuatoriano. La Asamblea Nacional, en conjunto con el señor Crofle y liderada por Viviana Veloz en un segundo momento, genera 60 proyectos de ley. Le dejamos al país 60 proyectos de ley en un periodo complejo porque estamos con un gobierno en contra, en un gobierno que, como usted dice, nos persigue. Y nosotros, como miembros de la Comisión de Fiscalización, les decía que llevamos a cabo 29 procesos de juicio político. Por ejemplo, sancionamos y censuramos al señor Santos Alvite. No, a la señora Mónica Palencia no lo pudimos hacer. La señora Andrea Arroyo, recuerden ustedes, la primera ministra de Energía del gobierno de Noboa, que había un cuestionamiento de su labor y de su gestión, porque luego tuvimos los apagones. La señora Gabriela Sommerfeld también la llevamos a juicio político. Y así al señor Santiago que no se está en Guayaquil, como fue censurado y destituido, parece que no tiene más trabajo que perseguir a los dirigentes de la Revolución Ciudadana y quiere ahora iniciar un proceso en contra de nuestro alcalde Aquiles Álvarez. Entonces nosotros hemos cumplido. ¿Y por qué es muy importante este proceso de fiscalización? Miren, nosotros denunciamos los contratos corruptos de dos compañías, Progen y ATM, en medio de los apagones. Nunca olvidemos que este gobierno nos dejó 4 meses en apagones, apagones de 10, 12 y 14 horas, y ya una vez más se escucha que regresarían los apagones. Estas dos empresas tenían que darle al país 250 megavatios con generadores instalados y tenían que estar instalados esos generadores. Noviembre del año pasado, han pasado 7 meses y no hay un generador instalado. Entonces, estas cosas las fiscalizamos desde la Asamblea Nacional de la Comisión de Fiscalización y lo denunciamos al país. Por ejemplo, también denunciamos al país con mucha fuerza, y quiero agradecer también porque siempre los micrófonos de Radio Morena estuvieron para que el pueblo ecuatoriano conozca eso. Fiscalizamos la concesión del campo Sacha, que iba a significar que la empresa concesionada se quedara con el 80% de las utilidades que dejaba el petróleo ecuatoriano y solo el 20% se quedaba para el pueblo ecuatoriano. Y eso logramos pararlo, no solamente nosotros, por supuesto, inclusive la bancada de la Revolución Ciudadana puso una denuncia en la Fiscalía para que se investigue qué había atrás de esa concesión, porque no podemos olvidar que una de las empresas del consorcio resulta que era el mismo número telefónico de la empresa El Ordeño, de la cual es dueña la tía del señor Noboa. Entonces, todo eso lo denunciamos y se logró parar la concesión del campo Sacha. Por eso la fiscalización es importante y, por supuesto, tenemos que decirlo, también con el apoyo de la ciudadanía y de organizaciones sociales, trabajadores de Petroecuador, se lograron parar ese proceso de concesión que perjudicaba al pueblo ecuatoriano. Entonces, creo que hemos cumplido. Por supuesto, siempre hubiéramos querido hacer más. Por ejemplo, cuando subieron el IVA, 3 puntos del IVA que nos dijeron que iba para seguridad, nosotros estábamos en contra de esa subida del IVA y a pesar de eso entró en vigencia con el voto en contra de la Revolución Ciudadana y vemos que esos 3 puntos del IVA no han servido para nada. Y ahí también, permítame, querido abogado, solidarizarme con los 11 soldados fallecidos, ¿no?, en el Alto Punino, me parece que se llama el sector, es un sector fronterizo entre Orellana y Napo, que mueren en una emboscada. Nosotros el día de ayer en la Asamblea Nacional hemos tenido 1 minuto de silencio en solidaridad con los familiares y por supuesto rindiendo tributo a estos héroes de nuestro país que iban a combatir la minería ilegal. Entonces uno se pregunta, nos subieron el IVA a 3 puntos, nos siguen subiendo los costos de los combustibles, ¿y dónde están los recursos? No están los recursos para combatir la inseguridad y nuestro país sigue en zozobra. Nada ha cambiado. El señor Noboa ya tiene 15 meses en el poder y aparentemente nada cambia. Se fue 1 mes de vacaciones, ya regresó a recibir las credenciales, pero no vemos que haya mayor cambio y realmente no tenemos muchas esperanzas, pero la lucha sigue. Y ahí sí, quiero decir, sabía que nuestra compañera querida, Pierina Correa, iba a alejarse un poco de la política, eso es lo que nos había anunciado, que se retiraba de la política, pero en mi caso, yo soy parlamentaria andina, he sido electa parlamentaria andina, y seguiremos desde ese nuevo espacio
luchando por los derechos del pueblo ecuatoriano. Y ahí quiero aprovechar, por ejemplo, para mencionar lo que ha dicho el presidente Correa todo este tiempo sobre el fraude. El tema del fraude es grave, estimado abogado, es muy grave y debe preocuparle al pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas antes de las elecciones hablaban de un margen muy estrecho de triunfo, le daban la mayoría de las encuestas triunfo a nuestra compañera Luisa González y apenas una le daba el triunfo al señor Noboa. El exit poll, esa es una encuesta que se conoce como boca de urna, habían varios exit poll, uno le daba triunfo al señor Noboa, nuestros exit poll nos daban triunfo a nuestra compañera Luisa González, y el que le daba a favor del señor Noboa apenas era un de Luisa González. O sea, siempre se habló de un margen estrecho, pero en este momento ya hay encuestas post elecciones y siguen dando un margen y un triunfo para Luisa González y un par, Luisa González un poquito abajo de Noboa. Entonces no es lógico que Luisa González en los datos del Consejo Nacional Electoral pierda con 11 puntos. Eso no es real. Y yo sí me quiero sumar a esta denuncia que ha hecho nuestra compañera Luisa González y por supuesto el presidente vitalicio del partido, el presidente Rafael Correa, de denunciar el fraude. Ya esto no es un tema en contra de la Revolución Ciudadana. Mañana se lanza el señor Topic y le van a hacer fraude. Tenemos que denunciar esto para que nunca más vuelva a ocurrir. No es una cosa menor, no es una cosa menor estos datos descabellados que han resultado de ese proceso eleccionario, sin mencionar todas las irregularidades que pasaron en ese proceso, como que el señor Noboa nunca pidió licencia, utilizó todos los recursos del Estado en su campaña electoral, de tal manera que él mismo confiesa que en ese periodo, en ese mes, había otorgado más de 7 bonos y que se aproximaba a un gasto de 560 millones de dólares. Todo esto es gravísimo. ¿Y por qué lo hace? Porque él no pidió licencia. Sus ministros salieron a regalar todo lo que podían, cocinas de inducción, bueno, los bonos ya los comentamos, todo lo que podían salieron a regalar. Fue un proceso fraudulento desde el inicio hasta el final y hay que seguirlo denunciando, porque si no, que ya no hayan elecciones, pues, que ya no hayan elecciones, porque simple y llanamente el Consejo Nacional Electoral pone el presidente que ellos quieran. Entonces, este tema de fraude, más allá de que estamos ante resultados y hechos consumados, hay que denunciarlo y todo mi apoyo a las denuncias que está poniendo nuestra compañera Luisa González y está también haciéndolo el presidente Correa para que nunca más ocurra tal arbitrariedad. Los datos no dan, no, como yo decía, las encuestas antes de la elección, el exit poll y las encuestas posterior no hablan de una diferencia de 11 puntos, hablan de una diferencia de un punto hacia el otro, pero de 11 por ningún lado. Entonces, grave, porque un fraude atenta a la democracia. Puede ser la candidata Luisa González, mañana puede ser Topic, pasado puede ser Yacu Pérez, puede ser Leonidas Issa, y no es correcto, es el pueblo el que tiene que decidir, y en estas elecciones nos quedan muchísimas dudas de lo que ocurrió el día de las elecciones. Esta mañana 57 minutos, escuchan a la ingeniera Eugenia Sofía Espín Reyes. Hoy ella está acreditada, recibió en estos días, exhibió su credencial como parlamentaria andino. Atención para este cierre de este diálogo, ingeniera Sofía Espín Reyes. No solo es la arquitecta Pierina Correa, hay muchos ecuatorianos que estamos pensando esta suerte de un trabajo de más de 6 años. El tema puntual, Código de la Niñez, no hubo los votos. ¿Y qué otras, para finalizar, qué otras aspiraciones que se conviertan en norma, se quedaron pendientes de este periodo extraordinario del cual usted ha sido parte? Mire, primero hablemos de los 60 proyectos de ley que aprobó la Asamblea Nacional. Pero dentro de esos 60 proyectos de ley, hay 10 proyectos de ley que fueron vetados totalmente por el señor Noboa. El señor Noboa utilizó en su campaña el discurso de que la Asamblea Nacional no le dejaba trabajar. Cosa más falsa. Recuerden ustedes que nosotros le aprobamos al señor Noboa 5 proyectos de ley económicos urgentes.
Entre ellos, por ejemplo, 2 proyectos que eran los proyectos eléctricos, de los cuales nos dijeron, con estos proyectos de ley no van a haber más apagones, y fue mentira, porque sí hubieron apagones, 10, 12 y 14 horas de apagones, 3 meses casi al final del año pasado. Entonces, ellos han dicho, la Asamblea Nacional no nos dejaba trabajar, absolutamente falso. Siempre le apoyamos los proyectos positivos para el país, te los apoyamos. Ahora, nosotros ayer sí nos quedamos muy dolidos porque realmente creo que se traiciona a los niños, niñas y adolescentes de un trabajo fuerte que había hecho la Comisión de la Niñez, y no es Pierina Correa. En la Comisión de la Niñez también está legisladores como Lucio Gutiérrez y otros. Ellos habían trabajado fuertemente en ese código y resulta que como es Pierina y porque es Correa, no voto por ese proyecto de ley. Eso es grave y duele. Esa dicotomía, correísmo, anticorreísmo, si esto viene de un grupo de la RC, entonces tengo que estar en contra. Eso nos ha hecho muchísimo daño y eso tiene que parar. Y por eso realmente ayer nos quedamos sorprendidos de que no se consiguieron los votos para el COPINA, que profundizaba derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. No, era un proyecto positivo que inclusive tenía el aval de la UNICEF, se había trabajado con ellos en mesas técnicas por más de 4 años, pero por ser una propuesta de la Revolución, entonces se vota en contra. Esto nos ha hecho mucho, mucho daño al país y ojalá que en este periodo eso cambie. Esperemos, no siempre tenemos la fe. En todo caso, sí es verdad que el pueblo ecuatoriano vive momentos de mucha tristeza, de mucha incertidumbre. El presidente salió del país a un recorrido casi por un mes, estuvo ausente después de las elecciones y no tenemos claro cuál es el plan del señor Noboa. Veía una editorial, me parece que era en El Expreso, que decía, ¿y ahora cuál es el plan del señor Noboa? Oigan, pero si El Expreso apoyó al señor Noboa, grandes medios de comunicación apoyaron al señor Noboa y recién cuando ya estaba de viaje, recién están preguntando cuál es el plan. No tenían que haberle preguntado el plan antes, cuando era candidato a presidente, no después cuando ya le dieron el voto e hicieron campaña por el presidente Noboa. Entonces, es verdad que el país vive una profunda desazón. En todo caso, no nos queda más que seguir luchando porque dicen que van a subir el IVA mucho más, dicen que nos van a llevar a una asamblea constituyente que no tendría ningún sentido en este momento y que podría ser peligroso, porque podría darse un retroceso en los derechos adquiridos de los ecuatorianos. Recuerden ahí que en esa constitución está la educación gratuita hasta la universidad, está el derecho a la salud, está el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es decir, ahí hay muchísimos derechos a los cuales los ecuatorianos merecemos. Sin embargo, sabemos que como el Ejecutivo no pone los recursos, muchas veces no se cumple, pero imagínense abrir esa caja de Pandora para que ahora sí pongan la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización del seguro social. Entonces, es muy peligrosa esa asamblea constituyente. Sin embargo, si hay que ir, por supuesto, nosotros vamos a participar, porque seguiremos defendiendo desde donde estemos los derechos de los ecuatorianos. Lo único que puedo decir es que tenemos que seguir teniendo ánimos. Los momentos que se viven en el país son de mucho dolor. No para la inseguridad, no paran los asesinatos, no paran los niños asesinados de manera injusta, y sin embargo vemos un gobierno que está a punto de asumir, pero que no hay un plan, no hay claridad de lo que él va a hacer estos 4 años. Ingeniera Sofía Espín, la lucha de los contrarios es así, entre un pueblo pobre y un pueblo acomodado, entre la oligarquía y los descamisados. Alguien diría, yo diría, entre los guacharnacos y los perfumados. Esa pelea está latente allí, más aún que lo que acaba usted de decir, que ha habido pues una cosa no concreta y no correcta en las elecciones. Pero más allá de aquello, yo creo que el tema va por tomar iniciativas, ¿no? Si dicen que está mal esto y no lo quieren hacer, yo le doy por firmado que el régimen no va a impulsar la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que hay una encuesta que dice que la gente le echa la culpa al Consejo de Participación y la gente, como está en desesperación, dice, bueno, ¿a dónde está mi plata? No quiero que cambien la Constitución, creyendo que el problema es la Constitución.
pero si ustedes actúan más inteligentemente, tomen la batuta pues, de reformar la Constitución en las partes que sí hay que reformarla, como por ejemplo que eso vuelva al Parlamento Nacional, la elección de ciertas autoridades, que se pueda fiscalizar a la Corte Constitucional, que se deje sin efecto esa existencia de ese organismo, de ese tribunal especial y legal que es el Tribunal Contencioso Electoral. Todo ese tipo de cosas son las que de una u otra manera molestan a la democracia. ¿Qué opina usted ahí? Bueno, yo creo que el problema del país es que no se está respetando la Constitución. Lo que necesitamos no es eliminar la Constitución de Montecristi, de hecho aprobada por una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, sino que la respeten y que la cumplan. Por ejemplo, y que cumplan las leyes también. Y una vez más voy a mencionar el tema de que el presidente Noboa no pidió licencia, como dice el Código de la Democracia. Eso es lo que daña al país. Daña al país cuando dice que tiene que haber salud gratuita y resulta que no se ponen los recursos para que haya salud gratuita. Y tenemos 6 niños muertos en la Amazonía porque no le dieron la atención que merecían nuestros niños amazónicos cuando de allá sale el petróleo. No, tenemos que resulta que no han estado comprando las vacunas y por eso hay, me parece que era un número de 4 niños fallecidos, muy chiquititos, porque no estaban vacunados con la tosferina. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que el país salga adelante? Cumplir la Constitución de la República. Ese es el problema. Quieren cambiar la Constitución de la República porque les molesta el Consejo de Participación Ciudadana. Hay manera de hacerlo. Vamos a una consulta popular, presente la iniciativa de reforma como manda la Constitución de la República, porque la Constitución sí dice cómo puede ser reformada, mande a la Asamblea Nacional, que luego el pueblo decida si debe, si sigue o no este Consejo de Participación Ciudadana, pero no necesariamente tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente en donde finalmente pueden perder todos los ecuatorianos porque nos pueden bajar todos los derechos que están contemplados allí. Por ejemplo, la educación superior gratuita está contemplada en la Constitución de la República, pero no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque no cumple los recursos. El señor Noboa nunca puso los recursos para que el país salga adelante. Yo veía con mucha tristeza el día de ayer una noticia en El Universo, ¿no? Dicen, ¿qué están haciendo las mujeres? Las mujeres están emprendiendo porque no tienen trabajo formal, básicamente vendiendo estas revistas que venden ropa, que venden maquillaje, ¿verdad? Y que está bien, porque si uno no tiene trabajo, de algo tiene que vivir para llevar el pan a su hogar. Pero me preocupaba que sea un medio que esté promocionando y de alguna manera dando salida a la familia en vez de exigirle al gobierno que genere empleo, que es lo que no han hecho en 15 meses y que realmente quedan muchas dudas si lo van a hacer en estos 4 años porque no han sabido hacerlo en 15 meses. Entonces, es penoso cuando vemos estos como paliativos, ¿no? Le recomendaban a las mujeres comenzar a vender y a llevar el pan a la mesa vendiendo revistas, esta Yambá, Lebel y estas cosas que los hacemos las mujeres normalmente, pero no el trabajo formal que merecen los ecuatorianos. Entonces, yo lo que creo es que aquí sí se pueden hacer reformas. Seguramente nosotros como Revolución Ciudadana estaremos analizando qué reformas podemos presentarle al país, pero que ir a una Asamblea Nacional Constituyente nos parece que puede ser muy peligroso para el país y peor en las condiciones en las que han dicho algunos juristas cercanos al gobierno que quieren que sea una constituyente con notables, ¿verdad? Con ciudadanos notables. ¿Quién determina que un ciudadano es notable o no? ¿No? ¿Y por qué le estamos quitando el derecho al pueblo a decidir quién lo represente? Entonces es una cosa descabellada, por supuesto es inconstitucional, por supuesto es ilegal, pero es el que estamos. Simple y llanamente ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana porque creen que el Ecuador es su hacienda bananera y no es así, y por eso una vez más ratifico mi condición de seguir defendiendo al pueblo ecuatoriano desde el partido político al que me pertenezco, que es la Revolución Ciudadana. Agradecerle a usted, ingeniera Sofía Espín Reyes, legisladora por la Revolución